¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida y damos gracias a Dios también por la oportunidad de poder tener estos devocionales y compartir este tiempo con ustedes, ¿sí? Estamos esta semana viendo nuestro pan diario, ¿sí? Estamos viendo allí acerca de diferentes temas que va planteando, ¿verdad? Y el de hoy, el título dice así: el plan jubilatorio de Dios, el plan jubilatorio de Dios. El arqueólogo Warwick Rodwell estaba por jubilarse cuando hizo un descubrimiento extraordinario en la catedral de Lichfield, en Inglaterra. Mientras los constructores excavaban cuidadosamente parte del piso para hacer una base retráctil, descubrieron una escultura del arcángel Gabriel, de alrededor de unos 1200 años de antigüedad. Los planes del Dr. Rodwell quedaron en suspenso, ya que su hallazgo lo lanzó a una nueva etapa de entusiasmo y actividad. Dice, también Moisés tenía 80 años cuando hizo un descubrimiento que alteraría para siempre su vida, aquella zarza ardiendo. Aunque era el hijo adoptivo de una princesa egipcia, nunca olvidó su ascendencia hebrea y se vengó al presenciar la injusticia contra un compatriota suyo. Cuando el faraón se enteró, ordenó que lo mataran, lo cual obligó a Moisés a huir y establecerse en Madián. 40 años después, estaba cuidando un rebaño de su suegro cuando se le apareció el ángel del Señor, el ángel de Jehová, en una llama, en una zarza que ardía. Él miró y vio que la zarza que ardía con fuego y que la zarza no se consumía. Ese es el momento en que Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. ¿A qué podría estar llamándote Dios en este momento? ¿Qué nuevos planes ha puesto en tu camino? Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Amén, amén, por su gracia. Los planes jubilatorios de Dios, por su gracia serviré a Jesús, ¿sí? Y ciertamente Él anhela poder mostrarnos su voluntad, sus planes, ¿verdad? Él preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y Él anhela que podamos conocerlo y que podamos servirle a Él. No le interesa andar jugando a las escondidas con nosotros en ese sentido.
Querido Dios, Padre Celestial, Señor, rogamos que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan, Señor, que nos acompañan cada mañana. Señor, bendíceles, Padre Celestial, ruego por cada una de sus necesidades, tanto en lo espiritual, Señor, en lo económico, en lo emocional. Padre, sé tú obrando y obrando a favor, Señor, mostrando tu poder para con ellos. Padre Celestial, también rogamos por aquellos hermanos que después a lo largo del día también se conectan, pero también, Señor, rogamos por si hay alguno, Señor, que todavía no te conoce, para que seas tú, Señor, obrando en su corazón y trayéndole a ti, Señor. Padre, gracias por estos tiempos, Señor. Gracias porque tu palabra es ese alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hace mención acerca de Moisés, ¿no? Y cómo a sus 80 años Dios lo llama para una tarea impresionante, ¿verdad? Tenía que volver al lugar del cual había huido hacía 40 años atrás. Y volver para la tarea de la cual podríamos decir, él entendía que sus hermanos no habían entendido lo que Dios tenía para él, para sacarlo, ¿verdad?, de la opresión en la que estaban sus compatriotas, su pueblo, en el que estaban los judíos o los israelitas allí en Egipto, ¿verdad? Moisés, bueno, su nombre significa sacado del agua, ¿verdad? Y sabemos la historia, ¿verdad?, acerca de cómo en aquel tiempo, ¿verdad?, los egipcios se vieron como amenazados, atemorizados y trazaron un plan, podríamos decir, prácticamente satánico, y cómo buscaron asesinar a todos los niños, ¿verdad?, de las mujeres hebreas, para que dejara de seguir creciendo el pueblo. Hay una tremenda similitud, ¿verdad?, entre aquel que buscó también asesinar a Herodes, ¿verdad?, a tantos niños cuando iba a venir el Salvador. Ciertamente Moisés para sacar de la esclavitud de Egipto, y ciertamente Jesús para sacarnos de la condenación eterna, de la esclavitud espiritual, ¿verdad? Pero volviendo al punto, bueno, Moisés, aquel que fue preparado, puesto en el agua, ¿verdad? Su madre preparó esa canastita, bueno, lo encuentra la hija del faraón, ¿verdad? La princesa, y es criado, es educado, ¿verdad? Allí dentro de lo que es el palacio. Bueno, primero se lo dan a la madre, ¿verdad? A una nodriza, dice, pero era su propia madre la que le pudo criar, educar, y creemos que hasta que fue despechado, no sabemos cuánto tiempo, pueden haber sido 2 años, pueden haber sido 5 años, lo cierto es que sabemos que su madre invirtió bien el tiempo enseñándole, hablándole, y qué importante que es el ministerio de una madre o de los padres, ¿verdad?, en la vida de sus hijos, ¿verdad? Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a Hechos, allí en Hechos de los Apóstoles, o como algunos le llaman, Hechos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 7, ¿sí? Vamos a tener allí la lectura. Ciertamente Moisés a sus 80 años acepta el desafío de parte de Dios, después de poner un montón de excusas, ¿verdad? Acepta el desafío y se convierte en el líder principal de lo que fue la liberación. Si bien fue con Aarón, fue con María, pero la idea es que se convirtió en el líder principal de lo que fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y luego Dios lo utiliza, bueno, para lo que fue la legislación de su pueblo, para lo que fue el poder traer los 10 mandamientos, escribir todo el Pentateuco. Ciertamente llegó a ser uno de los líderes, no solamente de la nación de Israel, sino a nivel mundial, es uno de los líderes más reconocido. Se utiliza aún la vida de Moisés, ¿verdad?, para poder entrenar
liderazgo en empresas, aún en el liderazgo político, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que vamos a ver un poquito acerca de la vida de él. Va a ser un poquito larga la lectura, pero quiero que veamos algunas cosas interesantes. Dice allí en Hechos capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 17. Dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo que creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia por nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen la muerte de sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y le fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. O sea, ¿cómo fue que pudo, vamos a decir así, Moisés escribir el Pentateuco? Bueno, porque tuvo toda la educación y el entrenamiento que tenían en aquel tiempo los príncipes de Egipto, que era una de las naciones más grandes que había en aquel momento, ¿verdad? Fue enseñado, ¿verdad?, en lo que era, o sea, tuvo todos los privilegios, pero también fue preparado en estrategias y a la hora de hablar, dice, era poderoso en sus palabras, pero también en sus obras. Se dice que él dirigió varias de las batallas que ganaron los egipcios, ¿verdad? Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hirió al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ciertamente, Moisés creyó que, o sea, tenía en su corazón, entendía en su corazón que ese era su pueblo, que los hebreos, que los judíos eran su pueblo, ¿verdad? Y sabía de parte de Dios que tenía que hacer algo. Pero ciertamente no lo hizo a los tiempos de Dios, ni a la manera de Dios, ni tampoco con los recursos de Dios. Muchas veces nosotros podemos caer en el mismo error. Dice que él, al ver que su pueblo era oprimido, ¿verdad?, fue y mató al egipcio. Eso no era la manera de Dios. No era tampoco, vamos a decir así, la manera de Dios ocultarlo en el desierto, ¿verdad?, o ocultarlo en la arena. Como dijo alguien, dice, Dios siempre va a sacar a la luz el pecado, y lo que alguien dijo fue que el desierto siempre va a desenterrar sus muertos, dando a entender de que Dios de una manera u otra siempre va a sacar a la luz el pecado. Tampoco era la forma de huir, aunque ojo, acá entiendo, ¿verdad?, de que justamente él no, por miedo, no se quedó a enfrentar la justicia injusta de una nación egipcia, ¿verdad? Si bien podríamos decir pagó el precio en esos 40 años en el desierto, pero lo cierto es que si hay leyes que son injustas y uno las va a quebrantar conscientemente, también tiene que estar dispuesto conscientemente a enfrentar las consecuencias, ¿sí? En este caso, bueno, Moisés huyó y dice, versículo 26, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos,
varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Sí, bueno, allí en el desierto sabemos que él también ve otra riña, ¿verdad? Allí entre los pastores se mete, defiende a la hija de Madián, ¿verdad? A la hija de Jetro, y después se termina casando y teniendo sus hijos, ¿verdad? Pero dice, y pasado, versículo 30, y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. 40 años pasaron. Versículo 29 al 30, 40 años. Alguien dijo una vez que Moisés pasó sus primeros 40 años, los primeros 40 años de su vida, creyendo que era alguien, creyendo que por la instrucción, la preparación, las estrategias, el poderoso en palabra y obras, creyendo que era alguien. Sus segundos 40 años pasó allí en el desierto, aprendiendo que era un don nadie, para a los 80 años poder empezar su tercera etapa, sus terceros 40 años, aprendiendo lo que Dios puede hacer con un don nadie para su gloria y para su honra. Y ciertamente acá vemos que Dios se le aparece a Moisés, ¿sí? Dice versículo 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Pues ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y acá es donde quiero que podamos pensar en algunas cosas. Cuando Moisés lo quiso hacer a su manera, en su tiempo y con sus recursos, podríamos decir de que Moisés tenía mucha fe en sí mismo. El mundo nos llama a que tenés que tener fe en ti mismo, tenés que creer en vos, deja salir el tigre que hay, ¿verdad? Moisés tenía mucha fe en sí mismo en aquel momento y tal vez muy poca fe en el Dios verdadero. Muy poca fe en que Dios lo va a hacer a su manera, en sus tiempos, con sus recursos, en su poder. Ahora, yo entiendo de que muchas veces también tenemos que hacer las cosas que Dios quiere y tenemos que hacerlas ya y que a veces usamos la excusa, ¿verdad? Y dejamos pasar el tiempo y creemos como que el tiempo va y a veces dejamos pasar. La aflicción estaba, la aflicción estaba. La aflicción del pueblo hebreo estaba, ya hacía casi 400 años que estaban, 430 años fueron cuando lo llama ahora, o sea, se entendía. Pero tiene que ser en los tiempos de Dios y a la manera de Dios y con los recursos de Dios. Y acá se le aparece Dios a Moisés y sabemos que, bueno, de acuerdo a lo que nos cuenta allí en Éxodo capítulo 3, Moisés empieza a ponerle un montón de excusas. Y yo me ponía a pensar en esto. ¿Cuáles son las excusas que yo le estoy poniendo a Dios? Porque, vamos a decir, por un lado es cierto que tal vez vivimos tan acelerados que no podemos ver o no podemos ser conscientes de la cantidad de veces que Dios se nos manifiesta
y que quiere llamar nuestra atención para poder darnos a entender cuáles son sus planes y para poder usarnos en medio de ellos. Yo entiendo que muchas veces también, vamos a decir así, la vorágine de los afanes de este mundo, ¿verdad?, nos tienen muy acelerados. Pero lo cierto es que vemos a Dios que estaba manifestándose con algo, vamos a decir así, extraordinario, fuera de lo normal, en un día normal. Un día en el que Moisés salía a pastorear, dice, las ovejas de su suegro. Un día común y corriente. Pero estaba Dios mostrándole algo que iba a ser maravilloso para él, que iba a cambiar todo su futuro. Y no solamente el de él, sino el de otras personas, o en este caso el de toda una nación. Y Dios quería enviarlo. Ahora, ¿saben? Yo sé que, vamos a decir así, que tal vez aquellos que todavía no conocen a Cristo, le es difícil poder ver a Dios buscándole cada día, a través de diferentes formas, ¿no? Porque sé que también la Biblia nos habla, ¿verdad?, de que el enemigo de nuestras almas los tiene enceguecidos, ¿sí? Ese, podríamos decir así, que es uno de sus ministerios, si querés llamarlo así. Uno de los ministerios, una de las cosas en las que se enfoca el diablo, es en mantener enceguecido a los incrédulos, para que no les resplandezca, dice, la luz del Evangelio. Y por eso Dios quiere usarnos a nosotros para que vayamos y, por decir así, le abramos esos ojos, porque la idea de enceguecido no es que no pueden ver, sino que hace humo alrededor de ellos. Y le hace humo, ¿verdad?, a veces a través de diferentes filosofías de este mundo, le hace humo a través del trabajo, a través de los vicios, a través de, aún del conocimiento de este mundo. La otra vez una persona decía, debemos dejar ya de lado la Biblia, ¿verdad?, que es un libro retrógrada que le hace tanto daño a la humanidad. Tenemos que estar abiertos a las cosas nuevas, como si las cosas nuevas que están ofreciéndonos fueran, primero, que no son nuevas. Segundo, que no le hacen ningún bien, ni a la sociedad. Nos estamos convirtiendo en naciones que tienen las manos llenas de sangre de niños. Pero bueno, el punto es, Dios quería usarlo a Moisés para liberar. Y Dios quiere usarte a vos y a mí. Quiere llamar nuestra atención para que entendamos de que Él cada día nos está llamando para que podamos liberar, podamos abrir los ojos, podamos mostrarle a las personas de que están enceguecidas, que están esclavas, están yendo rumbo a una condenación eterna. Saben, a veces Dios está llamando la atención no para mostrarte nuevos planes, sino para mostrarte tal vez el plan que ya tenía desde el principio. A veces hay personas que dicen, bueno, pero ¿y dónde está esa voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Dónde está esa vida y vida en abundancia que Dios me prometió? ¿Dónde está todo lo que Él me quiere dar? Bueno, tal vez siempre ha estado ahí, pero nosotros no lo hemos aprovechado, no lo hemos puesto en obras, no le hemos puesto patitas a esos deseos que Él pone en el corazón. Muchas veces nos resistimos porque nos da miedo, porque, no sé, porque tal vez, viste, el precio es muy caro, me da miedo hablar, me da miedo que me rechacen, me da miedo tantas excusas, ¿no? Un hombre que era poderoso en palabras le dice, pero es que yo soy medio, y como a veces, ¿verdad?, cuando estás en alguna videollamada, ¿viste? Y tal vez tu hija te pide plata, ¿viste? Y vos
y quedás ahí como, viste, simulando que estás pegado, ¿no? Moisés estaba simulando de que era un tartamudo o que era alguien que no podía hablar, porque era alguien poderoso en palabras. Pero muchas veces, ¿verdad? Nuestro miedo se nos convierte en un gigante más grande que Goliat y encontramos un montón de excusas para ponerle al Señor. Hermanos, necesitamos dejar las excusas de lado, prestar atención a lo que Dios nos quiere esperar que hagamos, ¿verdad? Es importante, ¿saben? Yo he visto, ya casi termino, el tiempo es tirano, se va rápido, pero yo he visto a tantos creyentes que se sienten como frustrados, como fracasados, se sienten como decepcionados, se sienten desanimados porque no han logrado los planes que ellos tenían. Y a veces no los veo de la misma manera cuando no lograron los planes que Dios, aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben? A veces algunos motivadores hablan, viste, acerca de, bueno, no solamente el tigre que hay en ti, ¿verdad? Y tenés fe en ti mismo, sino que hablan acerca de tenés que tener un plan, un sueño, un proyecto. Los sueños no valen de nada, sino son sueños o cosas que Dios puso en el corazón para que hagamos, si no tiene que ver con su voluntad. O sea, he visto hermanos que han dejado la voluntad de Dios para ir a pastorear ovejas en el desierto. ¿Se entiende? Y no estoy en contra de pastorear ovejas, no estoy en contra de que tengan alguna profesión, no estoy en contra de que sean pescadores, pero si Dios te llama a dejar las ovejas, a dejar las barcas y ser un seguidor de Él y ahora ser un pescador de hombres, si Dios te llama a servirle, no dejes de lado eso. O sea, no sirve de nada ni siquiera ser el presidente de tu país, no sirve de nada ser exitoso para este mundo y ser un fracasado para Dios. Si Dios te llama a ser un pastor de oveja, entonces sé el mejor pastor de oveja y usá ese pastorado de oveja para hacer la voluntad de Dios y seguir salvando las almas de un montón de otros pastores de ovejas con los cuales vas a tener contacto. Y si te llamó a ser médico, o te llamó a ser albañil, o te llamó a lo que sea, pero usá eso para hacer la voluntad de Dios. Dios no te puso ahí simplemente para que estés siendo un amargado, ¿viste? O una amargada, ay, tengo que pastorear estas ovejas, ay, qué triste de mi vida. No, 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 no te puso para eso. El punto es, muchas veces, ante el desafío y la voluntad de Dios, le ponemos un montón de excusas, hermano. Como alguien dijo, el problema de los creyentes, no, el problema nuestro como hijos de Dios, no está en lo que no sabemos de la Biblia, sino en lo que sabemos y qué hacemos con lo que sabemos. ¿Sabes? En medio de todas las excusas, Dios fue tan creativo, por decirlo de una manera, que le dijo, bueno, ¿qué tienes en la mano? A ver, voy a usar esos recursos que vos ya tenés para mostrarte lo que yo puedo hacer. Lo que tenía era una vara, y usó esa vara. Lo que tenía aquel niño, ¿qué era? 5 panes y 2 peces. O 5 peces y 2 panes, ahora se me entreveró, no me acuerdo. Lo que Dios puede hacer con lo que tenés, si dejamos que Él actúe. Tal vez lo que tenés pueda ser algo material, o tal vez lo que tenés sea educación. Tal vez Dios te dio alguna oportunidad de estudiar alguna carrera, tener alguna profesión, o tal vez lo que tenés es alguna habilidad, algo innato. Bueno, usalo para Dios.
Tal vez lo que tenés son idiomas. Usá esos idiomas, ¿verdad? Recuerdo, tengo un amigo allí en Estados Unidos, él se llama Douglas, aprendió español y él usaba lo que aprendió para ayudar a gente, ¿verdad? No les cobraba. Él dedicaba eso, ese idioma que Dios le había dado la oportunidad para aprender, para ayudar, viste, a gente a hacer los trámites y formar una relación, una amistad, y de ahí poder compartir el Evangelio. Ser de bendición. Necesitamos usar lo que tenemos, pero bajo el poder de Dios. Y ver lo maravilloso de aquellos panes y peces fue de que no solamente alcanzó para satisfacer a la multitud, aún a los siervos, ¿verdad? A los discípulos, y aún sobró para llenar una canasta, para cada uno. Necesitamos poner nuestras vidas en las manos de Dios y estar expectantes. Tal vez uno podría decir, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo tal vez los recursos, pero tal vez tenés ideas donde podés ayudar a que otros que tal vez tienen los recursos y el tiempo puedan hacerlo. ¿Sabés qué importante? Hermanos, en este tiempo de pandemia, qué importante que es que podamos reinventarnos y reencontrar las oportunidades de cómo poder seguir llevando el Evangelio. Y Dios tiene personas que las ha capacitado con ideas, con esa visión. Bueno, estamos para ayudarnos y para servir juntos. Moisés tuvo que aprender que no era nadie y todo lo que Dios puede hacer con un don nadie. No lo hagamos a nuestra manera, no lo hagamos con nuestra vanagloria, no lo hagamos en nuestros tiempos. No confiemos tanto en nuestros recursos, confiemos en lo que Dios puede hacer con tu vida, con mi vida, con las cosas que Él nos ha dado. Y estemos preparados porque, como vimos el lunes, los ojos de Jehová contemplan, porque Él está buscando mostrar su favor, su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto. Disponete y Dios va a hacer grandes cosas, así como lo hizo con Moisés. Y no pasa por la gran obra, ¿sabes? Una persona, el orar por una persona que venga a Cristo, el hablarle a una persona, el valor que tiene un alma. ¿Sí? Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada. Con algunos nos vemos esta noche en la reunión de oración y con otros nos vemos mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana. Querido Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias porque tus planes son maravillosos, Señor. Y Padre, sé que para aquellos que no te conocen, Señor, tú estás buscando llamar su atención para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador. Puedan ver, Señor, lo maravilloso y grandioso de tu amor manifestado en aquella cruz del Calvario, al morir por todos sus pecados y resucitar para darles vida eterna a todo aquel que en Él cree. Pero amado Dios, gracias, Señor, por tu maravilloso amor, por lo que es tu misericordia, Señor, para con nosotros, aquellos que ya te conocemos, porque has preparado un plan, has preparado buenas obras, Señor. Y sé que a lo largo de nuestra vida tú estás buscando constantemente llamar nuestra atención para que podamos hacer tu voluntad, para que tú puedas manifestar, Señor, tu gran poder. Padre, ayúdanos a que podamos entender que no se trata de nosotros, se trata de ti, se trata de tu gloria, Señor. Gracias, Padre amado, por estos tiempos, Señor, que podemos tener juntos alrededor de tu palabra. Obra en mi corazón, en el de mis hermanos y hermanas, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga y bueno, estamos en contacto y a las órdenes y estamos para servirles. Señor les bendiga. Buena jornada.